Ahora sí arrancamos entonces nuestra charla del día de hoy, que como les comentaba, la va a dictar María Victoria Niño y el nombre de nuestra charla es Gestando el Cambio. Así que María Victoria, adelante. Muy buenas noches para todos y para todas aquellas que se encuentran hoy acá con nosotros. Muy agradecida con WeConcept por haber abierto este espacio para poder conversar un rato. Los invito para que traigan algo caliente, tal vez un esfero, una hoja, que se pongan muy cómodos para que empecemos a conversar un poquito. Estamos en este momento acabando de precisar un elemento tecnológico, ya que tendremos una presentación de apoyo también para compartirla con ustedes y es material que también ustedes pueden compartir más adelante. Y bueno, pues vamos a ir calentando motores de lo que va a ser como esta presentación, mientras que la podemos ir proyectando con ustedes y podemos ir compartiendo esta pantalla. Voy a irles como contando un poco el nacimiento de este espacio. Me voy a poner aquí un poquito más cerquita de ustedes para que no nos sintamos tan lejos. Digamos que lo que ha venido ocurriendo en estas semanas y en estos meses nos ha puesto a cuestionarnos y a replantearnos un jurgo de creencias y de pensamientos respecto a la vida, respecto a nuestros planes y a cómo vamos tramitando y gestionando distintos puntos pues, de la vida. A partir de esto, muchísimas gracias. Aquí ya vamos teniendo esto que me parece maravilloso también para ustedes, para que tengan esto y nos va dando como orden en este espacio, porque si no podemos empezar a navegar mucho. Y considero importante empezar a entrar en algunos espacios que van dando cuenta que desde el coach ontológico que hay en mí, puedo traerles algunas reflexiones que tal vez los acompañen a navegar lo que estamos viviendo hoy por hoy. En este ejercicio de gestionar el cambio, lo primero que quiero traerles de presente y que es la siguiente diapositiva es, este cambio que traje lo elegí, lo declaré, fue un accidente. En cualquier caso, gestionarlo depende de mí. Para cada persona será diferente la forma en que lo gestione, pero el poder trascender, atravesar las circunstancias, sí depende de mí, más allá de que este cambio lo haya propuesto yo o me haya sido planteado. Y ese es el primer elemento que quiero traer sobre la mesa, porque si no vamos a estar dados y vamos a estar siempre muy con la sensación de querer hacer responsables a otros de las acciones y las decisiones que vamos tomando en distintas circunstancias. Entonces, el primer elemento que quiero traer sobre la mesa es, bien sea que el cambio ocurrió por una acción ajena a mí, o bien sea porque el cambio lo puse yo sobre la mesa, cómo se gestione depende de cómo me la juegue yo para que esto pase. Ahora bien, hay otra cosa u otro elemento que hay que empezar a desmitificar y que hace parte de nuestro siguiente elemento y nuestro siguiente recorrido en esta presentación. Y es la rabia o la frustración que podemos sentir cuando no todos están caminando el camino del cambio igual que yo. A veces tenemos la fantasía o la ilusión de que la gente reacciona igual ante las situaciones. Frente a una misma situación, todo el mundo... ¿Un qué? Creo que tenemos el micrófono abierto. ¿Por acá? ¿Alguien se está? ¿Aló, aló? ¿Tenemos un micrófono abierto? Les pedimos por favor a todos que silencien los micrófonos para no tener inconvenientes. Ecos, Sí, para que correcto. los demás puedan andar súper conectados. Entonces les estaba contando que la siguiente fantasía con la que empezamos a navegar es la idea de que todo el mundo, aquí estamos, sí, de que todo el mundo tramita
La ilusión que tenemos es que todo el mundo tramita los cambios igual. Y esa es otra fantasía porque no pasa. Los seres humanos obedecemos a distintas situaciones y obedecemos a una historia y a una narrativa histórica que nos va situando en distintos lugares. Si María Pao me puede ir apoyando pasando las siguientes imágenes, te agradezco montones para que la gente también las pueda ir viendo. Mil gracias. Y esto hace que mi conciencia, el nivel de conciencia en el que yo me encuentre, va a llevar que yo o esté muy de la mano con los elementos propios de la subsistencia, propios del día a día, de la ejecución, de lo que tiene que ver con mente, esté más conectado con elementos propios de la existencia, la disertación, la creación, el pensamiento. Tiene que ver con que hay personas que son proclives a andar pensando en otros, en ejercicios de transición de cambio colectivos, en una conciencia que involucre a más de uno. Y hay algunos sujetos que inevitablemente, y sin que los juzguemos, porque es que esa es la otra, dejemos de poner todo en binario, blanco y negro, porque es que el mundo de la vida y el mundo de las emociones es un poquito más complejo. Hay algunos que hacen apuestas individualistas y sencillamente consideran que el ejercicio de la productividad, el ejercicio de la competitividad y el ejercicio de su bienestar propio está por encima de cualquier otro en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo. Y eso también es legítimo, y es legítimo porque hace parte de los seres humanos que conforman este planeta. Por eso, ante situaciones como lo que hemos vivido con la pandemia y el confinamiento de las últimas semanas, hay tan diversas reacciones, porque no todos estamos en la misma página. Y eso es algo con lo que nuestra madurez emocional tiene que estar en capacidad de lidiar, tiene que estar en capacidad de vivir, tiene que estar en capacidad de comprender y capacidad de gestionar. Entonces, hasta ahora vamos en dos elementos. Y es más allá de que el cambio haya ocurrido por mi voluntad o no, gestionarlo depende responsablemente de hacerme cargo de lo que está ocurriendo. Segundo elemento, reconocer y aceptar. Aceptar no es lo mismo que estar de acuerdo. Que cada ser humano va a actuar de acuerdo a sus reglas de juego. Si está en una línea más de la subsistencia, si está en una línea más de la trascendencia y la existencia, o si están apuestas colectivas o individuales. Y eso también lo vamos a tener a mano. En nuestra siguiente diapositiva vamos a poder seguir encontrando, profundizar este elemento. Y es por qué cada ser humano resuena y vibra y funciona de una manera distinta ante una situación u otra. Sencillamente porque la manera en que observamos el mundo no es igual. No todos observamos el mundo de la misma forma. La narrativa cultural, la narrativa histórica, la narrativa que tiene que ver con el país en el que hemos vivido, en el que nacimos, en el que crecimos, hace que las apuestas para solucionar una situación u otra sean distintas. Por eso pensar que la manera en que todos estamos viendo, el prisma con el que todos estamos filtrando las situaciones es el mismo, nos hace pensar que no es necesario generar un trasfondo de obviedad que permita un acuerdo entre los sujetos. Por esto, porque cada observador es distinto. Esta realidad que llamamos como única, al final termina siendo producto de dónde nacimos, de quiénes somos, de cómo nos educamos, de las oportunidades y circunstancias con las que interactuamos permanentemente y que llevan a que ocurra un escenario u otro. Esto hace que se defina el mundo como yo me lo juego, como yo me lo vivo, como yo me lo apuesto. Vamos a seguir viendo otro elemento fundamental en nuestra siguiente diapositiva que tiene que ver con el elemento de la escucha. Así como observamos el mundo con distintos prismas, con distintos colores, con distintos sabores, la forma en que escuchamos en su sentido más amplio, porque la escucha no es solamente a este proceso auditivo, sino la manera en que escuchamos los gestos del otro, el cuerpo del otro, la narrativa del otro, la forma en que plantea las cosas, desde el lugar emocional en que se aproxima a las situaciones. No es igual para todo el mundo. No todos escuchamos igual como los otros se ponen de presente y gestionan su vida. Por eso viene otro elemento y es cómo estamos escuchando dado el ser humano que somos
y dado el habitante del mundo que somos, cómo estamos escuchando las circunstancias y las situaciones. ¿Cuáles son? Nos estamos permitiendo poner atención e interpretar para apostarle a una transición. Y ojo, esta es otra reflexión. Cuando estamos gestionando cambio, no todos arrancamos desde el mismo punto de partida. Todos gestionamos cambio desde el lugar en que nos encontramos. Que algunos a través de distintos procesos colectivos damos saltos cuánticos, sí. Hay otros que dan pasos pequeños y hay otros que ni se inmutan. Porque no escucharon, porque dado el ser humano que son, lo que está pasando afuera no es con ellos. Y eso también ocurre. Lo que les quiero plantear cuando se está gestando cambios en momentos tan complejos históricamente, socialmente, políticamente como los que estamos viviendo, es no todos estamos en las mismas apuestas. Y eso es algo que yo les invito a reconocer en esta conversación el día de hoy, para que no vivamos frustrados y decepcionados de lo que el otro hizo o no hizo, cómo el otro reaccionó o no reaccionó, porque ¿qué hacemos si el otro interpretó como interpretó? Eventualmente, podemos hablar más adelante de elementos persuasivos para invitar al otro a que haga parte de un proceso que yo juzgo importante para mi comunidad, para quienes somos como colectivo, pero para aquellos que nos importa el colectivo. Pero aquellos que estén en una vibración mucho más asociada hacia lo individual, eventualmente por sus circunstancias, por sus elecciones, por la manera en que decidieron gestar sus propias circunstancias, eso es lo que hay. Y ese grupo de seres humanos también hace parte de los que están moviéndose hacia un lugar distinto o no se están moviendo en época de pandemia. Siguiente elemento de nuestra diapositiva que nos va a ayudar a seguir profundizando está asociado con el mundo emocional. Ya pronto aparecerá nuestro mundo emocional. Antes, María Pau, el anterior, el mundo de las emociones, gracias. En el mundo de las emociones hay una paleta infinita de emociones, como las posibilidades, porque los seres humanos escuchamos desde un mundo lingüístico, desde un mundo corporal y desde un mundo emocional. Y el mundo de emociones es absolutamente rico y variado, tanto que a veces es hasta chistoso que cuando nos pregunten que cómo estamos, nuestras respuestas siempre sean bien o mal, o en el mejor de los casos ahí, o en el peor de los casos casual. Nosotros tenemos una riqueza emocional que nos puede llevar a ponerle mucho más matiz a cómo nos estamos sintiendo. Cuando estaba preparando esta intervención, yo decía, ¿qué emociones quiero traerles? Además, porque ahorita venimos con una actividad que les quiero proponer. Es muy sencilla, pero vayamos alistando un lápiz y un cuaderno para poner algunos elementos, algunas reflexiones, algunas preguntas sobre esto que estoy planteándoles, a ver ustedes cómo lo escuchan. Y sobre todo porque quiero recordarles algo. Todos estos son planteamientos desde el coach ontológico que soy, desde lo que he estudiado, desde los trabajos que he realizado, desde la experiencia laboral, la experiencia académica, la experiencia de vida. Bajo ninguna circunstancia es una apuesta a verdades. Lo que les estoy trayendo es un punto de vista que confío les nutra este devenir, este caminar de posibilidades y de cambios para ustedes, y que les permita tomar elementos en este momento, sobre todo cuando están llamados a verse a ustedes mismos cómo están reaccionando frente a lo que está ocurriendo y cómo están reaccionando los otros. En esa línea, en el mundo de las emociones, como les contaba, hay una paleta infinita. Cuando estaba organizando este espacio para lo que viene, traje 4 emociones. La emoción de la locura, de la nostalgia, del optimismo y de la paciencia. Nosotros, quienes creemos fielmente en que el ser humano está llamado a crear su mejor versión posible cuando vive, y que ese es el llamado que tenemos cuando estamos en la tierra, caminar para aprender, caminar para trascender, caminar para acompañar a otros quienes hemos elegido este camino, es que las emociones todas en el desarrollo personal son necesarias. Esta creencia de que hay emociones que hay que evitar, unas emociones que son buenas, otras emociones que son malas,
hace parte de una creencia que empieza a excluir importantes del ser humano y que cuando los excluimos y les ponemos un taponcito, corremos el riesgo de que de una u otra manera nos afloren de la mejor o la peor manera posible. Por eso, ¿qué pasa si le damos la bienvenida a cada una de las emociones que es posible que estén en nuestro mundo, que son ricas y que son diversas, y que comprendamos que cada una de ellas tiene sus más y sus menos, que como dirían algunos de nuestros maestros emocionales, tienen sus luces y sus sombras? La locura tiene en su lugar más luminoso el elemento de la creatividad. Es un espacio donde el caos, el vacío, las posibilidades, salirme del cubo, pensármela, arriesgármela, es posible. Desde ahí el elemento creativo y gestante de nuevas opciones es maravilloso y tiene lugares muy bellos. Pero la locura en su lugar más sombrío nos aleja de la realidad, nos pone en elementos fatalistas, nos conecta, nos desconecta de la realidad y nos conecta con unos imaginarios que eventualmente no tienen ni pies ni cabeza. La nostalgia. Bella la nostalgia, y si no fuera por eso yo creo que ni escucharíamos vallenatos, tangos, boleros, canciones que nos evocan cosas que fueron importantes. Recordamos que hubo el valor de algo que fue valioso, rico, sustancial. Ese es el lugar de la nostalgia luminoso, valorar eso que alguna vez fue. El lugar no tan luminoso de la nostalgia es pensar que ya con lo que hay o con lo que hubo fue suficiente o eso fue lo bueno y que para adelante no, eso para adelante es muy arriesgado y eso mejor quedémonos con todo eso tan bonito que estaba antes. El optimismo. El optimismo es una de las emociones que permite trazar la meta, que permite creer que las posibilidades están ahí, permite tener el tesón para fijar el rumbo y marcarlo. El lugar complicado del optimismo es que a veces los idealistas también se cuelgan de ahí. Entonces, todavía hay elementos para lograr ejecución y para lograr concretar proyectos que el optimista que está en un lugar muy idealista, cuando viene la pregunta, concrete, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Dele forma. Ese puede ser el lugar más difícil del optimismo. Y el de la paciencia es el que me permite, y esto yo los invito infinito en este momento particular de cambio, porque todos los momentos de cambio de la historia de la humanidad han tenido elementos que requieren sostener lo que está pasando, visualizar nuevas opciones. Y aquí la paciencia la traigo como un elemento que legitima que el otro es diferente y que adicionalmente no va a mi ritmo. Bien sea o porque está hecho un pesimista, o bien sea porque está hecho un aventajado, o bien sea porque está hecho un dormilón. No importa que no esté en la misma velocidad que yo para entender o comprender los procesos de cambio. Cada uno de nosotros, y recapitulemos, vamos recapitulando lo que había antes. Cada uno de nosotros ve el mundo como lo ve, escucha el mundo como lo escucha. Por lo tanto, va a reaccionar con base en eso. Entonces, desde ahí el elemento de la paciencia me permite navegar, entretejer, conversar con los otros seres humanos y entender que cuando estamos gestionando cambio, no todos estamos desde el mismo lugar. Desde ahí, y agradeciendo a María, que ha sido un ángel hoy, en este apoyo tecnológico de hoy, nuestra siguiente diapositiva nos trae un elemento que está asociado con lo que hemos denominado la anatomía de las emociones. En la anatomía de las emociones, yo quiero mostrarles algo. Y no es para que se enfrasquen en el tecnicismo propiamente dicho, pero sí para que podamos comprender algunos elementos. Y es, cuando nosotros empezamos a tener una idea, bien sea temporal o que está fija en nuestra mente, como una creencia chiquita o grande, una mini creencia, una creencia grande que se vuelve la epistemología, esas ideas se van fijando en nuestra mente y van pincelando cómo narramos el mundo, cómo vemos el mundo, cómo lo ideamos, cómo lo pensamos. Esas ideas van generando como una ebullición en nuestro cuerpo y va armando un entramado emocional. Y vamos emocionando. Y va danzando la emoción que vamos sintiendo con el pensamiento que teníamos y una nueva emoción manda un nuevo pensamiento, y empieza una danza entre los pensamientos y las emociones.
Por cierto, las emociones habitan en el cuerpo, no es una cosa que esté por ahí etérea, ajena a mí, fuera de mí. Y adicionalmente, al habitar el cuerpo, implica que yo esté llamada a hacer conciencia de todo el ser que soy, de mis manos, de mis brazos, de mis hombros, de mi cuello, de todo mi cuerpo, porque aquí habitan mis emociones. Si esto pasa, si un pensamiento que tengo lleva a que se produzca en mí una emoción, esa emoción me va a predisponer a actuar de una manera u otra. Y hay un ejemplo muy sencillo en esta época que quiero traerles, que puede hacer que la vida sea más fácil o más difícil. Y es cuando yo estoy en pensamiento catastrófico y creo que todo está de para arriba, desde la comprada del mercado hasta sacar adelante la empresa, todo lo permeo de esa sensación y de esa emoción. Y hasta ir al mercado se me vuelve un problema, porque creo que hasta el mercado va a empezar a escasear. Y entonces me empieza la angustia, empiezo a hiperventilar, y entonces si empiezo a hiperventilar, entonces creo que no tengo que coger una bolsa de pasta, sino 7 bolsas de pasta. ¿Y qué genero con 7 bolsas de pasta en la casa? Cuando probablemente no me las voy a comer de un día para otro. 2, hay suficiente producción de pasta. Y 3, tal vez esa misma semana hay otra persona que necesitaba esa misma bolsa de pasta. Pero el pensamiento catastrófico de que todo va a estar en escasez, la emoción de la pinche angustia, que me lleva a que el cuerpo literalmente empiece a polarizarse, empiece a sudorar, empiece a tener toda una reacción fisiológica y química, hace que mi acción sea la más errática del mundo en el mercado. Y coja todas las bolsas que encontré porque pienso que el fin del mundo llegó mañana. Ahorita lo estoy poniendo un poquito caricaturesco, pero así es la operación de cada una de nuestras emociones. Y hagan este ejercicio hoy u otro día. Calculen con qué emoción se levantaron por la mañana. Y esa emoción, cómo la alimentaron mientras que se lavaban los dientes y hacían el desayuno. Y luego, qué fueron sintiendo. Y luego vamos a empezar a darnos cuenta que le podemos dar nombre a esas emociones. Y como unimos esa emoción con ese pensamiento, entonces inmediatamente empezamos o a llamar, o a hacer, a salir, a tomar, accionamos con base en ese proceso. Con esto, ¿qué es lo que les quiero invitar a hacer? Seamos nutritivos en nuestros pensamientos, seamos nutritivos en nuestras emociones, seamos nutritivos antes de accionar, porque toda acción tendrá alguna consecuencia que no siempre podremos controlar. Teniendo en cuenta estos elementos que les he planteado, y si tuvieron la posibilidad de al comienzo de esta charla traer una bebida caliente, traer un esfero y traer una hoja, les quiero proponer la siguiente actividad. ¿Estamos listos? ¿Listos para la actividad que viene? Para que sigamos reflexionando y podamos copiar estas preguntas, las pueden ir llevando conmigo a lo largo de este tiempo o las pueden ir dejando e irlas, digamos, elaborando más adelante. Y es en nuestra siguiente parte de la presentación. Actividad, preguntas, reflexión. ¿Ya estamos listos? Es una actividad muy sencilla, pero quiero que le pongan todo el sabor posible y que vayan tomando los elementos emocionales que vimos, los elementos de escucha y observador que vimos, la profunda reflexión sobre cómo hemos llegado a gestionar cambio y hacer este proceso de autorreflexión. Porque lo primero que les quiero decir es cuando estamos gestionando cambio, antes de ver cómo vamos a gestionar cambio con otros o para otros, es necesario hacer el proceso de observación de cómo estoy gestionando yo mi cambio, dado el lugar en el que me encuentro. Hay un momento puntual en el que a mí me agarró esta situación llamada COVID. Y eso es lo que vamos a revisar juntos. Siguiente elemento. Entonces, vamos a mirar, vamos a tomar la metáfora del monopolio. Ajusté un poquito el monopolio y quiero que hagan esta simulación, esta visualización en su casa. Y es, llegó el COVID, y vamos a llamar el COVID como el momento en que estábamos jugándonos un jueguito de mesa llamado Monopolio. Y se cayó el tablero, bien sea porque pasó una oleada de viento, porque pasó mi hermana y lo botó al piso, se cayó el tablero. Y cuando se cayó el tablero, las fichas estaban en algún lugar. ¿Listo? Las fichas estaban en algún lugar. Y vamos a mirar la siguiente diapositiva.
y los voy a invitar a que reflexionen en cuál de estos 4 lugares podían estar ustedes. Normalmente el monopolio tiene 4 esquinas, entonces aquí lo que los voy a invitar es a que visualicen que este tablero emocional, personal y de propósito los cogió, bien sea en alguna de estas 4 esquinas o muy cerca a alguna de estas esquinas, ¿sí? De pronto no completamente en una de las esquinas, pero de las 4 esquinas que les voy a proponer, ¿en cuál de las 4 esquinas los tomó? ¿Listo? Ah, listo. Entonces les voy a proponer cuáles son las 4 esquinas. Mi María, la siguiente. Listo. Entonces, opción 1. Váyanle bolas a las características de cada personaje. El novato. Cuando llegó el COVID y se cayó el tablero, yo estaba o situado o muy cercamente situado a el novato. El novato es aquellos que en el 2020 estaban arrancando proyecto profesional, bien sea en innovación o cambio de puesto, primíparos de papás, cambiando de carro, tomando un crédito por primera vez, yéndose de la casa de los papás y sacando apartamento propio, todo aquello que implique estar en un proceso por primera vez con poca experiencia. Ese es el novato, al que el COVID lo cogió en una novatada, cuando por el motivo que sea lo cogió en arranques. Miren a ver si ustedes hacen parte de esto y ahí les boté algunas opciones de quienes pueden ser los novatos. Opción 2, el enjaulado. El enjaulado es aquel personaje que cuando llegó el COVID lo cogió en una relación de pareja así de esas, pero malas, que ya tenían listo todo para divorciarse y que los cogió encerrados y les tocó quedarse juntos. O que los cogió literalmente en la cárcel, con una restricción de libertad. O que los cogió preciso cuando iban a pasarle la carta de renuncia al jefe, porque ya no podían un día más y dadas las circunstancias les tocó quedarse con los brazos cruzados y con las manos apretadas en ese puesto. El enjaulado. El que la situación del COVID lo dejó en un stand-by, pero en un stand-by realmente muy incómodo y muy molesto. El que vive con los 3 miembros de la familia que más difícil relación tiene y que preciso están en su casa. O sea, el enjaulado. El que lo agarró el COVID, enjaulado. Vayan mirando quiénes van en novato y enjaulado. El establecido. El establecido es aquel sujeto que cuando llegó el COVID, es decir, cuando se cayó el tablero, las fichas estaban en el piso, estaba muy cerca a ser una persona que bien fuese que es profundamente organizada con sus finanzas y tenía un margen de ahorro hasta pudiendo sobrellevar la situación. También puede ser alguien que literalmente acababa de recibir una liquidación de algún trabajo anterior y está con algo de liquidez. Es una persona que quita se ganó la lotería o recibió una herencia. Es una persona también que producto de los años de trabajo y la profunda organización económica puede estar en un momento que le permita decantar, o inclusive algunos habían elegido voluntariamente antes de que llegara el 2020, que era su año sabático. Es decir, el establecido es aquel que cuando llegó ese COVID o esa caída de tablero en nuestra metáfora, palabras más, palabras menos, con COVID o sin COVID, había algunos elementos que estaban relativamente andando y que le permitían sortear algunos meses el que hubiese o no hubiese ingresos, con quien estuviese viviendo o no estuviese viviendo. Es decir, todo estaba en un lugar medianamente organizado, por decirlo de alguna manera. El aventurero es ese personaje que cuando se cayó el tablero lo cogió como con la pila puesta, pero que no importa lo que haya, le saca provecho, le saca jugo, está aquí, está allá, si está en Santa Marta, si está en Bogotá, si está fuera del país o está acá, tiene casi que su mochila encima y dice, aquí yo creo que hasta oportunidad de negocio hay, de pronto yo me puedo inventar hasta el quehacer que por esta época sea eficiente. Si yo antes vendía cordones, entonces ahora voy a vender objetos para la casa porque me di cuenta que la gente está cocinando mucho y entonces voy a hacer cosas para la cocina. En fin, aquí es el que se reinventa a la velocidad de la luz y que
donde esté, donde cayó la noche, igual arma tuche y ahí puede estar. Quiero pedirles que, guardadas las proporciones, sé que podríamos tener muchos personajes más, busquen un poquito dónde se encuentran. En el novato, en el enjaulado, en el aventurero o en el establecido. Y empecemos a recapitular un poquito qué implica estar en cada uno de ellos. Estar en cada uno de ellos, dado el ser humano que soy, dado el observador que soy, dado la forma en que escucho la vida y dado la forma en que gestiono cómo se dan los procesos de cambio, hace que a mí me pasen cosas, que yo decida o tome unas decisiones u otras, porque mis circunstancias no son las mismas que las tuyas y las tuyas no son las mismas que las de tu vecino. Y es una invitación al respeto por la circunstancia en la que está el otro. Yo les quiero hacer la invitación a reconocer dónde están ustedes o dónde han venido estando ustedes. Pensemos que ha sido como un progresivo estos 2 meses. ¿Y dónde está el otro? En un ejercicio de empatía, ¿cómo puedo comprender que de pronto un familiar no está en el lugar que estoy yo, sino en uno de los otros? ¿Y qué me produce? Si yo estoy en la buena, ¿qué me produce que el otro esté en la mala? Y si es al revés, si yo estoy en la mala y el otro está en la buena, ¿qué me produce? Y no para que me respondan esto a mí, sino para que empiecen ustedes mismos a observar que no todos estamos en la misma línea de arranque cuando hablamos de gestionar el cambio. Por lo tanto, las fórmulas mágicas, absolutas, precisas, perfectas, de esa vaina no hay. Ahora les voy a complejizar un poquito la invitación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las emociones anteriores? Cuando hablamos de la posibilidad de sentir nostalgia o paciencia, de sentir locura o optimismo, pongámosle tinte a estos personajes. ¿Cómo es un novato optimista? ¿Cómo es un jaulado optimista? ¿Cómo es un aventurero optimista? ¿Cómo es un establecido optimista? ¿Cómo puede aparecer la locura con sus más y con sus menos, como lo hablamos al comienzo de la conferencia, en un ejercicio creativo, en un ejercicio desconectado, en el novato? ¿Cómo puede aparecer en el enjaulado? ¿Cómo puede aparecer en el aventurero? ¿Cómo puede aparecer en el establecido? Con la nostalgia. ¿Ustedes creen que el que está enjaulado y el que está establecido se vive igual la nostalgia? Escucha con los mismos sentidos y emociona igual ante un bolero. La paciencia. ¿Cómo creen que se está viviendo el ejercicio un primíparo como el novato, el ejercicio de la paciencia, o el establecido que está en un lugar un poco más decantado? ¿Cómo creen que emociona cada uno de acuerdo al lugar que lo agarró la caída del tablero? Estos elementos que han estado a lo largo de esta conversación, y voy a ir chequeando cuánto vamos llevando ya para ir respetando también nuestro tiempo y el tiempo de ustedes y la invitación que hacíamos, y si hay preguntas, bienvenidas y benditas sean. El objetivo de este espacio, de este primer espacio, confío que de muchos otros en los que sigamos conversando, es siempre recalcar o recalcar estos elementos que me parece importante enmarcar de la relevancia de la conversación de hoy. No todos tenemos la misma línea de salida cuando baja la bandera. No todos habitamos las mismas emociones ni las tramitamos igual. Y no todos estamos en las mismas situaciones de vida que nos llevan a abordar una situación u otra de la misma forma. Pero hay una cosa que sí les puedo decir. Y es que más allá de cuáles sean las circunstancias, que sobre todo viene el elemento, es que esto no lo busqué yo, ¿de acuerdo? Pero ya estoy ahí. El COVID ya está.
Y sobre algo que siempre voy a tener la posibilidad de generar una mejor versión es sobre mí mismo. Con lo que tengo, con lo que soy y donde me agarró. Hay una invitación muy grande que les hago. Y es una invitación que ya obedece a mí, al ser humano que ven acá. Y que los quiero invitar a este proceso. Ustedes pueden atender ese llamado, decir, pues no me uno a María B en esta línea, y es legítimo. Pero la invitación que les hago es, la sensación que yo vengo teniendo con este proceso es que aquí hay un llamado más a lo colectivo que a lo individual. Aquí hay un llamado a un proceso de empatía y de escucha de dónde están los otros. Gracias, María. Si quieres, pasémoslo de una vez a que nos vamos dando cuenta. Gracias. ¿Sí? Yo voy sintiendo que esto es un llamado a poder reflexionar no solo en el individual, sino en el colectivo. Que es un momento que está requiriendo mucho el asomarme, el dejar de ver solamente mi ombligo y el asomarme y ver, observar dónde está el otro. ¿Qué necesito pedir para mí? Pero sobre todo, ¿qué está en mí poder dar? Desde el lugar que me tocó, desde donde me agarró, desde la versión de mí que está aflorando. Yo quiero invitarlos a explorar oportunidades, pero para eso primero viene este punto, y es, ustedes en esta conversación, si me han acompañado y tienen la posibilidad nuevamente de ver esta charla que queda colgada en la página del grupo, es de qué me voy dando cuenta cuando vamos conversando, porque no todos ustedes me escucharon igual ni me interpretaron igual. Algunos de ustedes se habrán quedado con unos elementos o con otros elementos. Algunos habrán dicho, ay, qué chévere esta charla. Otros habrán dicho, me pude haber tomado este café viendo el partido. No sé, es legítimo. Cada cual se queda con lo que necesita, con lo que quiere y con lo que desea. Y también hace parte de la profunda libertad. Igual para mí era importante invitarlos a reflexionar, a explorar, a preguntarse. Y yo permitiría que habría un siguiente momento, que luego de habernos dado cuenta y de reconocer cómo arranca el gestionar el cambio, ahí viene la exploración de oportunidades, desde el entendimiento profundo de que cada ser humano va haciendo con lo que tiene. Y que en la medida en que vamos uniendo dones y talentos, podemos conformar unos procesos más grandes de oportunidades para mí y para otros. Si hay preguntas, estoy muy atenta. También reitero, como les contaba al comienzo de esta charla, agradezco mucho, pero mucho, así grandote, a Concept Group esta invitación para ser parte de este proceso de unir fuerzas para conversar, para explorar y para abrir horizontes. No desde un lugar romántico, sino desde un lugar donde hay talentos que nos permitan reflexionar. Y mi ser y mi coach ontológico siempre va a estar al servicio de que conversemos, de que reflexionemos, de que nos hablemos con profunda franqueza, de que veamos qué nos ha funcionado y qué es susceptible de mejora, cuáles espacios son espacios de aprendizaje, cuáles son espacios capitalizados, para que cuando gestionemos el cambio individual podamos tejerlo también con un cambio colectivo. También aprovecho para hacer la invitación a las redes. Me encontrarán en Facebook, en Instagram, siempre con María B, Raya al Piso Coach, en distintos ejemplos ya están haciendo preguntas, por eso me perdí de mis redes. A ver, miremos, súper, aquí veo preguntas. ¿Cómo aprovechar esta situación y verlo como una oportunidad de cambio y reflexión? ¿Hay algún método? El tema del método es siempre el cómo, ¿no? Y estamos a veces con la necesidad de tener como un instructivo que nos ponga como el mapa. Digamos que pues, uno de los cómo es quienes nos dedicamos al coaching ontológico. El proceso de coaching ontológico es una herramienta permanente
de reflexión y de intervención sobre procesos de cambio de los que nos queremos hacer cargo. Si a mí me preguntas, el método desde mi lugar es el coaching ontológico y es el proceso reflexivo personal. Hago parte de los sujetos que piensa que primero hay que observar dónde me encuentro yo antes de ver cómo voy a salir a dar el juego. El método de la autoobservación, eso está cantado y pues digamos que tiene unas reglas de juego, yo podría compartirlas con ustedes. Hay unos paso a paso que va de la mano de la autoobservación, de la autorregulación y todo esto en el marco de la autogestión para gestionar el cambio. Esto ya metodológicamente está probado, varios laboratorios de innovación lo tienen. Y los coaches ontológicos entramos ahí porque siempre, cuando hacemos parte de estos equipos, estamos en la reflexión de dónde está el sujeto, cómo está moviendo su observador y qué posibilidades le está abriendo o le está cerrando. Entonces el método sería coaching, autoobservación, autorregulación, autogestión. Y lo que te digo, esto ya, pues mucho, ya como invento está inventado. Pero yo la invitación que te haría ahí, Conchita, es más que buscar el método, es la pregunta. Yo te daría 2 o 3 preguntas hoy. Y es, ¿cuál es el observador que estás haciendo tú de esta situación? Si alguno de los personajes que te planteé hoy es un regalo para ti y es una opción empezar a indagar, ¿cuál fue tu punto de partida? Teniendo en cuenta que los puntos de partida de todos no son iguales. Y desde ahí, ¿cómo podríamos co-construir en un proceso de coaching oportunidades para ti? Porque ese es otro elemento. Las oportunidades se tejen dadas las circunstancias que están acá, pero también con los elementos propios de los sujetos que interactúan con esas circunstancias. Por eso para mí es tan importante el tejer un proceso que sea a tu medida. ¿Hay elementos básicos que podemos revisar? Sí, que van a estar muy asociados a tu sistema de creencias y va a estar muy asociados a cuáles son los roles y los dominios de la vida que quieres intervenir, porque probablemente esta situación puede tener más afectados unos dominios de tu vida que otros. Salud, trabajo, también tocaría ver por dónde se entra. Entonces, el método fundamentalmente es el ejercicio de la autoobservación, autorreflexión y saber, aquí voy hilando un poquito con base en esta pregunta también, eso me va permitiendo, desde mi punto de partida, saber cómo puedo construir hacia adelante los elementos que me permitan trascender y atravesar el proceso. No tiene que ser solo uno. Igual que las emociones, esas no vienen solitas, vienen en paquetes. Entonces puedes tener varios elementos y también en dominios. En el dominio de la pareja te puedo haber agarrado en uno, en el dominio del trabajo te puedo haber agarrado en otro. Y podemos empezar a deconstruir cuáles son los elementos que pueden tener un resignificado que para ti pueda ser funcional y sobre todo que para ti pueda ser saludable. Invitaciones claves en actividades sencillas en la casa, Conchita. No solamente hacer las cosas, sino cómo se hacen y desde dónde se hacen. Chequear mucho emocionalmente también cómo te estás viviendo este proceso y claro, eventualmente no hay ningún problema si quieres que sigamos conversando esto un poquito más. No sé si hay algún otro espacio, alguna otra inquietud. Mi María, soy toda tuya al final ya para poner nuestra frase de reflexión con nuestro cierre, que les quería regalar esa frase, y es: el reconocer el ser humano que soy nutre mi alma. Reconocer el ser humano que soy me permite ser un mejor habitante del planeta, y reconocer el ser humano que soy deja de lado esta pelea con la idea de la perfección, con la idea de que solo voy a contar lo políticamente correcto, de cómo me estoy viviendo esta crisis del COVID. No, es una invitación para que ustedes también puedan explorar qué tan enredados los cogió este momento de la vida y qué tanto están dispuestos a mirarse para
para pensarse algo. Si lo quieren pensar, pueden quedarse como están, eso también es legítimo en la vida. María, ¿qué tipo de actividades podemos hacer para llegar a la calma que mencionas? Hay varias, pero yo voy a hablar de las que yo conozco, con mucho gusto, Conchita. Porque me acabo de abordar a algunos colegas que son unos crack, por cierto, me encanta también hacerle, como digo yo, propaganda a profesionales y colegas que son un hit. Una amiga y coach muy querida que está profundamente consagrada al mindfulness, creo que también estuvo en estos días por acá, Adriana Aldana. Esa es una muy buena opción, el mindfulness, por favor, y ella es una maestra en el tema. ¿Qué me ha ayudado a mí? Y los invito, y esto está un poco improvisado, pero yo les digo, reconocer el dominio del cuerpo ayuda al dominio del alma. Espero que la cámara me ayude un tricito. Pero para cerrar, esto está súper poco libreteado, espero que nos salga bien, porque si no nos toca irnos a, no sé, a pensar en otra cosa. Pero a mí algo que me trae mucha paz, y por eso en distintos momentos he estudiado algo de la danza de los 5 ritmos y la danza primaria, es danzar. Dancen porque maravilloso el que puede estar en yoga, maravilloso el que puede estar en mindfulness, pero la danza trae la posibilidad también de conectar. A mí lo que me gusta es que me trae la posibilidad de conectar con todo mi mundo emotivo. Si vengo berraca y tengo espacio para sacar mi rabia. Y si tengo la posibilidad de danzar y estar más conectada con lo que me alegra, también lo traigo. Entonces, por ejemplo, esta danza la voy a avanzar un poquito, que cuando están mal los tambores. Y a mí la danza de tambor siempre me da la posibilidad, porque tengo muy a mano la rabia, me da siempre la posibilidad de liberar energía por mis brazos y de liberar energía por mis piernas. Siempre. La danza. A mí la danza me reconecta mucho y me da la posibilidad de elaborar lo que mi cuerpo tenga que elaborar, porque la calma no es solamente la sensación de que todo va a estar bien como por arte de magia. A veces tengo que transitar lo que me incomoda, lo que no tengo claro. Entonces, mi invitación para que eventualmente llegue la calma es la danza. También hay gente que puede hacerlo con un muy buen gimnasio, con muy buenas otras cosas, pero a mí la que me ha regalado la calma en la vida, pero no porque en sí misma sea calma, sino porque me ayuda a atravesar mis tormentas, es la danza. Entonces mi invitación es la danza. ¿Puedes contarnos qué es un proceso de coaching? ¿Se puede hacer por estos canales digitales? ¿Cuánto puede demorar? Un proceso de coaching es un proceso de autoobservación que da cuenta de cómo estoy dispuesto yo a, por medio de conversaciones poderosas y conversaciones no solamente desde el lado lingüístico, sino emocional y corporal, empezar a observar espacios de vida que me desafíen, que eventualmente me han hecho pagar precios y tener momentos muy difíciles, de aspectos que quiero observar, rediseñar, nutrir. El Zoom en este momento está siendo la mejor herramienta del mundo. Si ustedes se dan cuenta, podemos estar cerquita. Eso depende de la voluntad de ustedes y de la voluntad mía. Procesos de coaching depende del tema, depende de lo que cada una de los coaches quiera trabajar. Pueden ser sesiones de 1 hora, hora y media. Los procesos pueden ser, dependiendo del número de sesiones, pueden, no sé, el coaching con el que menos me vi fue unas 3 o 4 veces y con el que más me llegué a ver fue como unas 10. Y bueno, es un tiempo, requiere voluntad, requiere paciencia, requiere recurrencia. Hemos practicado cosas que nos duelen mucho a lo largo de la vida. Por eso practicar cosas que no nos duelan tanto también nos va a llevar un tiempo, incorporarlas y ponerlas en práctica. Aquí les voy a ir contando un poquito redes para que puedan seguirme si quieren en los distintos canales. Me encuentran en
Facebook, Instagram, en el canal de YouTube. Hay distintos temas que he abordado. Eh, He abordado los temas de género, porque trabajé un ratico ahí, pero siempre con una mirada muy humana. Eh, También trabajé otro ratico en víctimas, trabajé otro ratico en derecho de familia, en fin, en distintos espacios desde donde he buscado servir, y siempre desde mi ser coach, desde que me terminé no, un momento en que me certifiqué, luego que me certifiqué me seguí formando como coach, porque esto es de nunca acabar. Eh, pero aquí estoy para ustedes. Confío que las reflexiones que les haya planteado el día de hoy hayan aportado en algo a este caminar, y espero que nos podamos seguir viendo eh, en otros momentos de la vida y de la historia. No sé, María, si hay algo más que quieras mencionar o este va siendo un momento en que nos despedimos y esperamos que todos tengan una muy agradable y tranquila cena. Bueno, María Victoria, pues primero darte las gracias a ti por brindarnos este espacio de conocimiento a todos, por ayudarnos a reflexionar. La verdad creo que es importante tener este tipo de información, sobre todo en este momento, como tú mencionabas, que hay personas que pueden encontrarse en distintas situaciones. Entonces, muchas gracias por traernos estos escenarios y ayudarnos un poquito más a pensar en el qué podemos hacer en este momento. Eh, También agradecemos a todos los participantes de la charla. Igualmente, yo creo que si gustan, nos dejan sus correos y les hacemos llegar la presentación para que puedan tenerla un poquito más cercana y si tienen alguna consulta, pues directamente comunicarse con María Victoria. Y también dejamos el arroba de sus redes para que si alguno quiere entablar alguna conversación un poco más profunda, tener si tienen alguna inquietud, pues se puedan comunicar con ella, ¿vale? Muchas gracias y feliz noche para todos. Bueno, que estés muy bien, gracias a todos y que terminen de pasar una feliz noche y buena semana.